Mi vida siempre ha girado alrededor de un sueño. No uno de esos sueños vagos que la gente menciona en las sobremesas, sino uno tangible, con olor a madera nueva y el sonido de una caja registradora. Quiero abrir mi propio negocio, una pequeña cafetería en un rincón de Chicago, donde el aroma del café recién molido despierte a los vecinos. Durante años, he ahorrado cada centavo, sacrificando salidas, ropa nueva, incluso esas vacaciones que todos en Instagram parecen disfrutar. Todo por ese sueño. Vivo en un apartamento modesto en Logan Square, con paredes que crujen y un radiador que nunca calienta lo suficiente. Pero no me quejo. Cada dólar que no gasto en lujos va a una caja de metal debajo de mi cama. Sobres llenos de billetes, cuidadosamente contados, con notas pegadas, para la máquina de espresso, para las mesas. A veces, los saco solo para mirarlos, para recordarme que estoy cerca. Que lo voy a lograr. Mi hermana, Carla, siempre ha estado a mi lado. Somos cercanos, o al menos eso pensaba. Ella es la persona con la que comparto todo, desde chistes malos hasta los recuerdos de nuestra infancia en esta ciudad ruidosa. Solíamos sentarnos en la cocina de mamá, con el olor a café instantáneo llenando el aire, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Carla sabía de mis ahorros, de mi sueño. Le conté cada detalle, confiando en ella como solo se confía en la familia. Vas a tener la mejor cafetería de Chicago, me decía, con esa sonrisa suya que siempre me hacía sentir que todo era posible. Pero no todo era tan perfecto como parecía. A veces, notaba algo en su mirada, una sombra que no podía descifrar. Como cuando mencionaba mis ahorros y ella cambiaba de tema, o cuando se quedaba callada un segundo de más. Pensé que era mi imaginación, que estaba siendo paranoico. Después de todo, éramos familia. La sangre es más fuerte que cualquier duda, ¿no? Eso me decía a mí mismo mientras apilaba otro sobre en la caja, mientras soñaba con el día en que cortaría la cinta de mi cafetería. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esas pequeñas señales eran grietas. Grietas en la confianza que había construido con Carla, en la idea de que ella siempre estaría de mi lado. Pero en ese momento, no quería verlas. Solo quería seguir adelante, seguir ahorrando, seguir creyendo que mi sueño estaba a mi alcance. Que nadie, ni siquiera mi propia hermana, podría arrebatármelo. Los días empezaron a sentirse diferentes, como si el aire en mi apartamento se hubiera vuelto más pesado. Seguía ahorrando, claro, pero algo no encajaba. Una noche, después de un turno largo en el restaurante donde trabajo, saqué la caja de metal de debajo de la cama. Quería contar los sobres, como siempre hacía para calmarme, para sentir que mi sueño seguía ahí. Pero esta vez, algo estaba mal. Uno de los sobres, el que tenía escrito para la máquina de espresso, pesaba menos. Conté los billetes 1, 2, 3 veces. Faltaban 200 pesos. Al principio, pensé que era un error. Quizás conté mal, o tal vez gasté ese dinero y lo olvidé. Pero no. Yo no toco esos ahorros. Nunca. Revisé cada sobre, mi corazón latiendo más fuerte con cada billete que faltaba. No eran solo 200 pesos. En total, casi 1000 pesos habían desaparecido. La caja, mi refugio, mi futuro, estaba vacía de una manera que me hizo sentir enfermo. Carla vino a visitarme unos días después. Siempre llegaba con esa energía suya, hablando rápido, llenando el silencio con historias del trabajo o chismes del vecindario. Pero esa vez, noté algo. Cuando mencioné los ahorros, solo por probar, su sonrisa se congeló. «¿Todavía guardas dinero en esa caja vieja?», dijo, riendo, pero su voz sonaba rara, como si estuviera esquivando algo. Cambió de tema rápido, hablando del tráfico en Lakeshore Drive. Me quedé mirándola, buscando en sus ojos alguna pista, pero ella evitó mi mirada. El silencio en el apartamento después de que se fue era ensordecedor. Me senté en la cocina, con una taza de café frío en las manos, mirando la silla donde Carla había estado. Recordé las veces que la dejé sola en mi cuarto, confiando en ella. Las veces que le conté cuánto había ahorrado, cuánto faltaba para mi cafetería. ¿Era posible? No quería creerlo. Ella era mi hermana, mi sangre.
Pero la duda ya estaba ahí, como una grieta que no podía ignorar. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando los autos pasar por la calle. La ciudad seguía viva afuera, pero dentro de mí algo se estaba rompiendo. No era solo el dinero. Era la idea de que Carla, la persona en quien más confiaba, podría haberme traicionado. No tenía pruebas, aún no. Pero la sospecha ya había echado raíces y no podía arrancarla. La duda me estaba comiendo vivo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que los billetes desaparecidos eran un error o un malentendido. Necesitaba respuestas. Una mañana, mientras el sol apenas se colaba por las cortinas rotas de mi apartamento, decidí buscar. No sabía qué, pero algo. Cualquier cosa que explicara por qué mi caja de ahorros, mi sueño, se estaba desmoronando. Empecé por revisar mi escritorio, los cajones donde guardo recibos y facturas. Nada. Luego, me acordé de Carla. La última vez que estuvo aquí, dejó su bolso en el sofá mientras iba al baño. No soy de fisgonear, pero la sospecha me empujó. Rebusqué en los bolsillos de su chaqueta, que aún colgaba en la entrada. Allí, arrugado como si quisiera esconderse, encontré un sobre del banco. No era mío. Era de ella. Lo abrí con las manos temblando. Eran extractos bancarios, páginas llenas de números y fechas. Al principio, no entendía nada, pero luego vi mi nombre. Transferencias. Dinero movido desde mi cuenta de ahorros, la que usaba para la cafetería, a la de Carla. Miles de dólares. Las fechas coincidían con los días en que noté que faltaba dinero. Cada transacción estaba marcada en rojo, como si el papel mismo estuviera gritando la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me senté en el suelo, los papeles esparcidos a mi alrededor. No era solo el robo. Los extractos mostraban que Carla había usado mi dinero para pagar deudas. Deudas que no eran mías. Había notas al margen, garabateadas con su letra, para el préstamo de papá. ¿Papá? Él siempre había sido un desastre con el dinero, pero pensé que eso había quedado atrás. Carla nunca me dijo nada. Me había mentido, me había robado, todo para cubrir algo que ni siquiera me había contado. Pensé en todas las veces que hablamos de mi sueño, de cómo ella me animaba, me decía que estaba orgullosa. Cada palabra suya ahora se sentía como un cuchillo. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos, reír conmigo, mientras vaciaba mi futuro? Recordé el olor a café en la cocina, nuestras risas. Todo era una farsa. La caja bajo mi cama, los sobres que conté con tanto cuidado, eran solo un juego para ella. Me quedé ahí, en el suelo, hasta que la luz del día se volvió gris. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío que no podía explicar. Sabía que tenía pruebas, pero también sabía que confrontarla no sería suficiente. No quería solo respuestas. Quería que ella sintiera lo que yo sentía, la traición, el peso de un sueño roto. Y en ese momento, mientras miraba esos extractos arrugados, supe que no me quedaría callado. No podía respirar bien. Era como si el aire en mi apartamento se hubiera vuelto espeso, cargado con el peso de lo que había descubierto. Los extractos bancarios seguían en el suelo, esparcidos como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Cada número, cada fecha, era una puñalada. Carla, mi hermana, la persona en quien confiaba más que en nadie, había tomado mi sueño y lo había destrozado. Y yo no había hecho nada para detenerla. Me arrastré hasta mi cama y saqué la caja de metal de nuevo. Abrí los sobres, aunque ya sabía lo que encontraría. Los billetes que quedaban parecían burlarse de mí, recordándome todo lo que había perdido. Cerré los ojos y vi mi cafetería, las mesas de madera, el olor a café recién molido, la risa de los clientes. Ese sueño era lo que me mantenía en pie, lo que me hacía levantarme cada mañana para trabajar turnos interminables. Y ahora, por culpa de Carla, se sentía como un espejismo. Pasé días en piloto automático. Iba al trabajo, sonreía a los clientes, pero por dentro estaba roto.
En casa, me encontraba mirando fotos viejas en mi teléfono. Una de Carla y yo en Navy Pier, comiendo algodón de azúcar, con el lago Michigan brillando detrás. Otra en la cocina de mamá, los dos riendo mientras intentábamos hacer tacos. ¿En qué momento cambió? ¿Cuándo decidió que mi futuro valía menos que sus secretos? La traición no era solo el dinero. Era la confianza que había destrozado, los recuerdos que ahora se sentían manchados. No le dije nada. No podía. Cada vez que pensaba en confrontarla, algo me detenía. Tal vez era miedo de escuchar sus excusas, o tal vez era porque sabía que ninguna palabra arreglaría lo que había hecho. Pero el silencio me estaba matando. Una noche, solo en mi apartamento, con el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana, me quebré. Lloré como no lo hacía desde niño, los sollozos rompiendo el silencio. No era solo por el dinero. Era por ella, por mí, por la familia que pensé que teníamos. Intenté entenderla. Quizás las deudas de papá la habían acorralado, quizás no tuvo opción. Pero entonces recordaba su risa, sus promesas, la forma en que me miraba mientras yo le contaba mis planes. No había culpa en sus ojos entonces. Solo mentiras. Y eso era lo que más dolía, que ella sabía lo que significaba ese dinero para mí y aún así lo tomó. Me prometí no dejar que esto me destruyera. Mi sueño seguía ahí, enterrado bajo el dolor, pero no iba a rendirme. No sabía cómo, pero encontraría una manera de seguir adelante. Y aunque no lo admitía en voz alta, una parte de mí ya estaba pensando en cómo hacer que Carla enfrentara lo que había hecho. No por venganza, todavía no. Pero porque merecía saber que no podía romperme y salir ilesa. El dolor no me dejaba dormir, pero tampoco me dejaba rendirme. Quería entender por qué Carla había hecho esto, que la llevó a traicionarme. Una tarde, mientras rebuscaba en mi escritorio por más pistas, encontré una caja vieja que ella había dejado en mi apartamento hace meses. Pensé que eran solo trastos, pero algo me dijo que la revisara. Dentro, enterrados bajo papeles y fotos, había documentos. Documentos que no debían estar ahí. Eran estados de cuenta, no de mi banco, sino de otro. Y no eran de Carla. Eran de papá. Mi mano tembló mientras leía. Deudas. Miles de dólares en deudas de juego, acumuladas en casinos y apuestas en línea. Fechas recientes, algunas de apenas unas semanas atrás. Había notas escritas a mano por Carla, pagado con transferencia, cubierto. Entonces lo entendí. No solo usó mi dinero para sus propios problemas. Lo usó para tapar los errores de papá, secretos que nunca me contó. Sentí que el suelo se desvanecía. Papá siempre tuvo problemas con el dinero, pero pensé que lo había superado. Carla lo sabía todo y no dijo nada. Me dejó en la oscuridad, cargando con mi sueño mientras ella jugaba a ser la salvadora de la familia. Cada documento era una nueva herida. No era solo mi cafetería la que me robó. Era la verdad, la confianza, la idea de que éramos un equipo. Me quedé mirando esos papeles hasta que la luz del atardecer se desvaneció en mi apartamento. El ruido de Chicago, los claxones, las sirenas, seguía afuera, pero dentro de mí solo había silencio. Un silencio furioso. Carla no solo tomó mi dinero, tomó decisiones por mí, como si mi vida no importara. Recordé sus excusas evasivas, su risa nerviosa. Todo encajaba ahora, y dolía más de lo que podía soportar. No podía seguir ignorándolo. Esto era más grande que el dinero. Era una traición que iba más allá de mí, que tocaba a toda la familia. Pero aún no estaba listo para enfrentarla. Necesitaba tiempo, necesitaba un plan. Porque si algo tenía claro, era que no dejaría que esto quedara así. No después de todo lo que había perdido. No podía seguir viviendo con este peso. El dolor se había transformado en algo más, una furia fría, controlada. Carla no solo me había robado dinero, me había robado la confianza, la familia, la verdad. Pero no iba a gritarle ni a suplicarle explicaciones. No. Iba a hacer que enfrentara lo que hizo, y lo haría delante de todos.
La reunión familiar anual estaba a una semana en la casa de mamá en Humboldt Park. Ese sería el momento. Empecé a planear. Cada noche, después de mi turno en el restaurante, me sentaba frente a mi laptop vieja, con el ventilador zumbando como si estuviera tan agotado como yo. Reuní todo, los extractos bancarios que encontré en el bolso de Carla, los documentos de las deudas de papá, capturas de las transferencias. Organicé cada prueba en una presentación, diapositiva por diapositiva. Cada clic del ratón era un paso hacia la justicia. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de determinación. Añadí detalles que dolerían. Escaneé una foto de nosotros dos en la cocina de mamá, riendo, y la puse junto a una captura de la transferencia donde usó mi dinero. Escribí fechas, cantidades, notas, para el préstamo de papá. Quería que todos vieran no solo el robo, sino la mentira. Que entendieran cómo me traicionó mientras fingía ser mi apoyo. El archivo crecía, y con él, mi resolución. Probé la presentación en mi apartamento, proyectándola en la pared desnuda. Las palabras y números brillaban en la oscuridad, como si la verdad misma estuviera gritando. Me imaginé la cara de Carla, su sonrisa desvaneciéndose. Me imaginé a mamá, a mis tíos, a mis primos, todos viendo quién era ella realmente. No sentía culpa. Sentía poder. Guardé todo en un USB, lo metí en mi bolsillo y lo llevé conmigo a todas partes, como un amuleto. Cada vez que sentía el plástico en mi mano, recordaba por qué lo hacía. No era solo por mí. Era por el sueño que casi me arrancó, por las noches que pasé llorando, por la familia que merecía saber la verdad. Chicago seguía rugiendo afuera, los trenes, las sirenas, pero dentro de mí, todo estaba claro. La noche antes de la reunión, revisé la presentación una última vez. Ajusté una diapositiva, cambié una fuente, asegurándome de que cada palabra golpeara fuerte. Cerré la laptop y me quedé mirando por la ventana al horizonte de luces parpadeantes. No sabía cómo reaccionaría Carla, pero no me importaba. Estaba listo para mostrarle que no podía romperme y seguir como si nada. El USB en mi mano se sentía pesado, pero mi corazón, por primera vez en semanas, estaba ligero. La casa de mamá en Humboldt Park olía a tamales y salsa casera, como siempre en las reuniones familiares. Las risas llenaban el aire, los primos bromeaban, los tíos discutían sobre los Bears. Pero yo estaba en otro lugar. El USB ardía en mi bolsillo, y mi corazón latía con una calma fría. Había esperado este momento, y ahora estaba aquí. Carla estaba al otro lado de la sala, charlando con una tía, sonriendo como si nada hubiera pasado. No por mucho tiempo. Esperé hasta que todos estuvieron reunidos en el comedor. Mamá pidió un brindis, pero yo levanté la mano. Tengo algo que compartir, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Las miradas se volvieron hacia mí, curiosas. Conecté mi laptop al proyector que usábamos para las noches de karaoke. La pantalla se encendió y el murmullo se apagó. Sentí los ojos de Carla clavados en mí, pero no la miré. No podía. La primera diapositiva mostró una foto nuestra, riendo en la cocina. Carla siempre ha sido mi apoyo, dije, dejando que las palabras flotaran. Luego, cambié la diapositiva. Los extractos bancarios aparecieron, enormes en la pared. Transferencias, fechas, mi nombre. Un silencio pesado llenó la sala. Ella tomó mi dinero, continué, mi voz cortante. Miles de dólares. Mis ahorros para mi cafetería. Mostré los documentos de las deudas de papá, sus notas garabateadas. Y lo usó para cubrir secretos que nunca nos contó. Las caras se volvieron pálidas. Mamá dejó caer su vaso, el agua salpicando la mesa. Los tíos murmuraban, los primos se miraban incrédulos. Carla intentó hablar, su voz temblorosa. No es lo que parece, pero la siguiente diapositiva la cayó, una transferencia directa de mi cuenta a la suya, marcada en rojo. No es lo que parece, dije, mirándola por primera vez. Sus ojos estaban abiertos, llenos de pánico. No me detuve. Mostré cada prueba, cada mentira expuesta como una herida abierta.
La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido del proyector. Cuando terminé, apagué la pantalla. Eso es todo, dije, y me senté. El caos estalló. Tíos gritando, mamá llorando, primos exigiendo explicaciones. Carla se quedó congelada, su rostro blanco, como si el mundo se le hubiera derrumbado. No sentí satisfacción. No sentí nada. Solo veía sus ojos, los mismos que me miraban cuando me prometía apoyarme. Ahora estaban vacíos, rotos. Alguien me puso una mano en el hombro, pero no escuché lo que dijo. El olor a tamales se mezclaba con el ruido de la ciudad que entraba por la ventana. Chicago seguía viva, pero en esa sala algo había muerto. Y yo lo había hecho realidad. El comedor de mamá se convirtió en un campo de batalla después de apagar el proyector. Las voces se alzaban, mezclándose con el eco de la ciudad que se colaba por las ventanas abiertas. Los tíos gritaban, exigiendo que Carla explicara por qué ocultó las deudas de papá. Mamá, con los ojos rojos, apenas podía hablar, murmurando como pudiste, entre sollozos. Mis primos, que siempre la habían adorado, la miraban como si fuera una extraña. ¿Y Carla? Carla estaba rota. Se quedó en el centro de la sala, temblando, con las manos apretadas como si intentara aferrarse a algo que ya no existía. No quería lastimar a nadie, balbuceó, su voz quebrada. Papá estaba en problemas, yo solo, pero nadie la escuchaba. Una tía la interrumpió, furiosa, robaste a tu hermano. La palabra robo resonó, y vi cómo Carla se encogía, como si le hubieran dado un golpe. Intentó acercarse a mamá, pero ella dio un paso atrás, negando con la cabeza. Ese gesto lo cambió todo. La confianza de la familia, lo único que Carla siempre tuvo, se desvaneció en un instante. Me buscó con la mirada, desesperada. Por favor, di algo, suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero yo no moví un músculo. Me quedé sentado, con las manos en los bolsillos, el USB aún en uno de ellos. No sentía lástima. No sentía nada. Solo veía a la persona que tomó mi sueño y lo tiró a la basura. Lo siento, dijo, cayendo de rodillas. Por favor, no me odies. Su voz era un eco lejano, como los gritos de la calle que apenas notaba. La familia empezó a irse, uno por uno, dejándola sola en el comedor. Mamá se encerró en su cuarto. Mis primos se fueron sin despedirse de ella. Carla seguía ahí, llorando, pero yo ya no podía mirarla. Me levanté, tomé mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Espera, gritó, corriendo tras de mí. Su mano tocó mi brazo, pero la aparté. No hay nada que decir, dije, mi voz tan fría que apenas la reconocí. Salía la noche de Chicago, el aire fresco golpeándome la cara. Sus sollozos se desvanecieron detrás de mí, ahogados por el ruido de los autos y el tren a lo lejos. No miré atrás. No podía. La Carla que conocía, la que reía conmigo en la cocina, ya no existía. Y aunque sus lágrimas eran reales, no podían borrar lo que hizo. La ciudad seguía viva, indiferente, y yo caminé bajo sus luces, sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. Los días después de la reunión fueron un borrón. La ciudad seguía su ritmo, los trenes rugiendo, los vendedores en la calle, el olor a pizza de masa gruesa flotando en el aire, pero yo me movía como si estuviera bajo el agua. No hablaba con nadie de la familia. Mamá me llamó una vez, pero no contesté. No estaba listo para enfrentar sus preguntas o su dolor. Solo quería seguir adelante, aunque no sabía cómo. Entonces, Carla empezó a llamarme. Mi teléfono vibraba sin parar, su nombre iluminando la pantalla. Primero mensajes, por favor, hablemos. No quise hacerte daño. Luego llamadas, una tras otra, hasta que el sonido se volvió insoportable. Una noche, sentado en mi apartamento con una cerveza tibia en la mano, cedí. Contesté. ¿Qué quieres?, dije, mi voz plana, como si hablara con un desconocido. Lo siento, soltó Carla al instante, su voz rota por el llanto. No sabes lo que estaba pasando. Papá iba a perderlo todo, yo solo quería protegerlo. Protegernos.
Hizo una pausa, esperando que dijera algo, pero no le di nada. Siguió, desesperada. Por favor, no me dejes fuera. Eres mi hermano. Podemos arreglar esto. Cada palabra era un eco de la Carla que conocía, la que reía conmigo, la que prometía apoyarme. Pero esa Carla estaba muerta para mí. Miré mi teléfono, las notificaciones acumulándose. Pensé en los sobres vacíos bajo mi cama, en las noches que pasé contando billetes, soñando con mi cafetería. Pensé en su sonrisa mientras me mentía. No hay nada que arreglar, dije finalmente. Tomaste mi dinero. Mi sueño. Y ahora quieres que te perdone porque estás sola. Hubo un silencio al otro lado. Solo su respiración entrecortada. Por favor, susurró. No me dejes fuera. Mi dedo estaba sobre el botón de bloquear. No dudé. Presioné y la pantalla se apagó. Una sonrisa fría cruzó mi rostro, no de alegría, sino de alivio. La apagué, como había apagado el proyector en la reunión. Chicago rugía afuera, claxones, sirenas, la vida que no se detiene. Me levanté, tiré la cerveza a la basura y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. No era venganza. Era justicia. Carla había elegido su camino y ahora tenía que caminarlo sola. Apagué la luz de mi apartamento y me senté en la oscuridad, escuchando el pulso de la ciudad. No había vuelta atrás. No para ella, no para mí. Y aunque una parte de mí aún sentía el eco de su voz, suplicando, sabía que había hecho lo correcto. Ella rompió nuestra familia. Yo solo mostré la verdad. Los meses pasaron como un sueño borroso, pero no me rendí. Después de la reunión, la familia se fracturó, pero también se unió de una manera extraña. Mamá y mis tíos, furiosos con Carla, me ayudaron a recuperar lo que quedaba de mis ahorros. Papá confesó sus deudas, prometiendo cambiar, aunque sus promesas ya no pesaban mucho. Con trabajo duro y algunos préstamos pequeños, junté lo suficiente. Mi cafetería, el sueño que Carla casi destruye, empezó a tomar forma. Abrí las puertas en un rincón de Logan Square, un local pequeño con paredes de ladrillo y mesas de madera que yo mismo lijé. El olor a café recién molido llenaba el aire, justo como lo imaginé. La caja registradora sonaba, los vecinos entraban, y cada gracias de un cliente era una victoria. Colgué una foto en la pared, no de Carla y yo, sino de mí solo, sonriendo el día de la apertura. Era mi manera de reclamar lo que era mío. Pero no todo era tan simple. A veces, en las noches tranquilas, cuando limpiaba las mesas y Chicago rugía afuera, los trenes, los claxones, la vida imparable, me preguntaba si había ido demasiado lejos. Exponer a Carla frente a todos no solo la destruyó a ella, rompió algo en la familia. Mamá apenas hablaba de ella, y mis primos actuaban como si nunca hubiera existido. Carla no volvió a llamarme después de esa noche, y aunque bloqueé su número, una parte de mí esperaba un mensaje que nunca llegó. Me sentaba en mi cafetería, mirando el horizonte de luces parpadeantes, y pensaba, ¿fui el malo? Ella robó mi futuro, mintió, ocultó secretos que nos dañaron a todos. Pero yo elegí mostrar su verdad en una pantalla, sabiendo que la perdería para siempre. ¿Fue justicia o venganza? No lo sé. Lo que sí sé es que no podía dejar que su traición me definiera. Tomé lo que quedó de mi sueño y lo construí, ladrillo por ladrillo, taza por taza. Ahora, mientras escribo esto, estoy en mi cafetería, con el sonido de la ciudad filtrándose por la ventana. El letrero de neón parpadea afuera y un cliente me saluda al salir. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Carla eligió su camino y yo el mío. Si alguien me pregunta si hice lo correcto, no tengo una respuesta clara. Solo sé que ella robó mi futuro, y yo lo recuperé. ¿Aita por exponerla? Tal vez. Pero mientras sirvo otra taza de café, con el aroma llenando el aire, no me arrepiento. La ciudad sigue adelante, y yo también.